esta noche. Démosle un aplauso al Señor por la vida de nuestro pastor, que hoy tiene el mensaje para nosotros. Sería mucho pedirles que se pasen más adelante, por favor, que los veo muy lejos. Muchas gracias, gracias. Ándale, ahí ya los agarro más cortito. Estaba mirando un video de una mujer, ama de casa, que puso la mesa para comer la familia. Servilletas, cubiertos, platos. Llegó ella con un sartén así grande y los que estaban ahí reunidos, cada quien estaba con su celular alrededor de la mesa, pero cada quien en su mundo. Entonces, ahí agarra el plato de uno y destapa el sartén y agarra cables con una pinza, empieza a servir cables, cargadores, hacia cada uno, y cada quien de ellos está ahí metido. Ella se sentó, se sirvió su comida, terminó y su familia sigue. Agarró el sartén y regresó a su casa, y cuando su familia miró que ella se levantó y se fue, hasta entonces se dieron cuenta de la comida que les habían servido. Qué triste la situación cuando la familia llega a ese punto. Más triste todavía cuando nos quejamos de por qué la familia está desintegrada, cuando nosotros mismos hemos ocasionado esas cosas. Y otro video también, no crean que estoy viendo todo el día videos, pero está más curioso porque la mamá empieza a servir el plato de comida y se le queda mirando al hijo, y él agarra su celular y lo pone en un canasto, y su mamá le sirve un poquito de comida y se le queda mirando. El hijo saca de otra bolsa otro celular y lo pone en el canasto, y así conforme iban sacando hasta que llegó el esposo. Fue el último, igual, poquita comida porque nomás puso un aparato, y hasta que puso tantas cosas que traen, ¿verdad? Yo ni sé los nombres. Así en esa medida les ponían la comida. He estado muchas veces en Estados Unidos y tristemente me pude dar cuenta que allá no hay ese tiempo de recogimiento familiar como acá todavía nosotros tenemos, que nos podemos sentar juntos para comer, para dar gracias a Dios. Allá cada quien en su mundo, en su trabajo, en su horario, llega a la hora que puede, come a la hora que puede, y no hay ese encuentro familiar que es tan necesario para fortalecer la familia. Por eso los hijos, pues más allá que acá también, se independizan lo más pronto que pueden y hacen su vida muy solo, sin tener que rendir cuentas a nadie. Y bueno, la sociedad norteamericana está triste. Nosotros no estamos lejos. Vivimos en un tiempo en el que todo apunta hacia el hogar, hacia la familia, hacia el matrimonio para destruirlo. Y lo que quiero compartirles hoy a ustedes es el tema de cómo conservar la familia, o cómo podemos conservar nuestra familia. ¿Cómo puedo conservar mi familia? Y vamos a mirar a un hombre que todos
seguramente hemos estudiado, nos han predicado. Vamos a hablar de Noé, un hombre justo, temeroso de Dios, un hombre íntegro que caminó con Dios. Y vamos a aprender de este personaje y su familia cosas muy interesantes que yo creo que nos van a ayudar también a nosotros a conservar nuestro hogar. El matrimonio es la institución más perfecta de Dios. Bien, es cierto que actualmente el matrimonio está hecho un caos, pero Dios no lo instituyó de esa manera. Dios no lo diseñó de esa manera tampoco. La Biblia no menciona cuánto tiempo Adán y Eva estuvieron viviendo en el huerto antes de la caída, pero era un hogar perfecto, tenía todo lo que podían desear, un ambiente agradable, la presencia misma de Dios. La palabra dice que Él descendía para platicar con ellos. Siempre me he preguntado yo qué platicaba Dios con ellos. Qué pláticas disfrutaban esta pareja de su creador y con cuánta ansia tal vez le estaban esperando al día siguiente, porque no había una perturbación, ningún estorbo, ningún pensamiento negativo. Todo era pureza, todo era santidad. El ambiente era fantástico, no había cansancio, ni sueño, ni nada absolutamente de lo que hoy nosotros padecemos. Entonces seguramente, y como Dios les construyó, les creó un jardín maravilloso donde no faltaba nada, pues debieron haber disfrutado. Yo todavía nos preguntamos por qué fue que Eva cedió a la tentación teniendo tantas cosas maravillosas que Dios les había dado. Y bueno, ese es otro tema para otro día, pero lo que hoy quiero compartirles es que el matrimonio es la idea de Dios, de un Dios creador, y el atributo más grande que Dios tiene es que es un Dios creador, y a nosotros nos dio esa capacidad también de que podamos engendrar, de que podamos concebir, de que podamos dar a luz las hermanas, seres que a lo mejor de pequeñitos no se parecen a ninguno de los dos, pero que al paso del tiempo se van afinando las características de su cara y se va asemejando a uno de ellos o a los dos. Entonces, cuando entendemos que el matrimonio puede crear, en este sentido de que podemos concebir y tener hijos, debemos entender que ese hijo va a adoptar las actitudes que nosotros les enseñemos, va a hablar como nosotros hablamos. Si en el hogar hay gritos, este pequeño desde temprano va a empezar a gritar también, porque ese es el lenguaje que está recibiendo de su familia. Le vamos a transmitir nuestras mañas, nuestras malas palabras, nuestras actitudes negativas, y ese hijo va a crecer así. Se va a parecer mucho a ti en lo inteligente que eres, en esa belleza que tienes como mujer o como varón también, pero que se va deteriorando al paso del tiempo cuando su influencia, su entorno es agresivo, es negativo, y que no es para nada el diseño de Dios al crear ese matrimonio, al crear ese hogar. Vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 6, donde precisamente encontramos la historia de Noé, y vamos a analizar unos versículos que nos van a ayudar a entender a nosotros hoy cómo podemos nosotros conservar nuestro hogar. Dice la palabra de Dios en el versículo 5 en adelante, 5 al 12, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos
era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Encontramos aquí en esta porción de la Escritura, Noé fue la 10ª generación después de Adán. En 10 generaciones la tierra se corrompió en extremo. Aumentó la violencia, la maldad, la corrupción en niveles inimaginables. Para que Dios haya llegado a tomar esta decisión de acabar con todo, no era un nivel pequeño de toda esa maldad que se vivió. Todo designio de los pensamientos del hombre era solamente hacia el mal. ¿A cuánto se nos facilita hacer el mal más que hacer el bien? Se nos da, pero así bien fácil, ¿no? Porque esta naturaleza así es. Bueno, pues imagínate en ese tiempo, no dice la Biblia cuántos habitantes habitaban en ese tiempo, pero era muchísima gente y todos bien corrompidos, llenos de maldad. Pero dice que Noé era un varón justo, un hombre honesto. Dice que halló gracia ante los ojos de Jehová. Un hombre perfecto en sus generaciones. Su abuelo fue Enoc. ¿Se acuerdan de Enoc? Un hombre que caminó con Dios también y que muy joven se lo llevó el Señor, 360 años de edad. Caminó de continuo con Dios. Enoc, hasta que Dios dijo: no regreses a la tierra, mejor vente conmigo. Y se lo llevó. Para aquellos años que la gente vivía, Noé vivió 950 años. Entonces Enoc era un joven cuando se lo llevó el Señor. Pero veamos la vida de Enoc por un instante, que era un hombre perfecto, ininterrumpidamente. ¿Cuánto tiempo tú puedes considerar de tu vida ininterrumpidamente caminar con Dios? Ni un día. A lo mejor una semana, mientras regresamos otra vez a la iglesia y nos acordamos que hay que alabar a Dios, que hay que orar, que hay que leer la Biblia, y no aguantamos. Enoc caminó 360 años con Dios, ininterrumpidamente. Bueno, pues ese era Enoc era el bisabuelo de Noé. O sea que detrás de su generación no había mancha. Eran familiares consagrados a Dios, y seguramente ese testimonio de sus antepasados impactó su vida, de manera que Noé vivió una vida muy, muy especial con Dios. Y por eso Dios lo miró con su favor, halló gracia delante de los ojos de Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice de Enoc, Hebreos 11:3, que Dios se lo llevó porque tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Lo mismo habla de Noé. Dios le escogió porque no tenía ningún ejemplo malo, ningún ejemplo terrible de vida de sus tíos, abuelos.
bisabuelos. Él había vivido en un ambiente de temor de Dios que le impulsó a consagrar su vida para el Señor. Es increíble, hermanos, es impactante saber que Dios llamó a Noé con un propósito y con un fin. Y este fue para preservar la humanidad. ¿Para preservar qué? La humanidad. Dios ha dejado la institución matrimonial para que los humanos, nosotros, preservemos a la humanidad, para que tengamos hijos que se asemejen a nosotros. Cuando nosotros caminamos en el temor de Dios, cuando caminamos en obediencia a su palabra, estamos dejando el mejor legado para nuestros hijos. Después de que pase el diluvio, ¿se acuerdan ustedes cuántos días llovió ininterrumpidamente? 40 días y 40 noches. ¿Sabe cuántos días duró el agua en la superficie de la tierra? 150 días. Y cuando ya todo el agua escurrió y se fue, Dios ordenó a Noé que abriera la puerta y que saliera. Es bien interesante lo que dice. Vamos a Génesis 8:18. Génesis 8:18 dice: entonces salió Noé. ¿Quién salió? Noé y sus hijos, su mujer y la mujer de sus hijos con él. Y después dice que salieron todos los animales también con él, los que habían sido salvos. Es bien interesante, hermanos, que salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Dios quiso preservar la humanidad y no buscó a un hombre, no buscó a una mujer, buscó una familia. Y Dios nos ha dado a nosotros como esposos, como matrimonio, esa capacidad de engendrar hijos con el propósito de que nuestra influencia en la sociedad, con un testimonio santo, perfecto, como lo vivió Noé, también seamos un impacto para que la gente vea en nosotros que somos diferentes y que Dios puede cambiar también sus vidas. Con esto Dios nos quiere dar un mensaje y por eso buscó una familia, un matrimonio. Como dije yo hace rato, no es la 10ª generación después de Adán. Como ser humano también tuvo sus fallas, como todos nosotros también, pero logró preservar lo que Dios quería que preservara. Y es aquí donde nosotros queremos aprender algo. Las circunstancias que vivió Noé y su familia no eran nada diferentes a las actuales que nosotros estamos viviendo. Todos nos damos cuenta cómo la maldad ha crecido, cómo la corrupción y la violencia está por todos lados, cómo el matrimonio, cómo nuestros hijos, cómo nuestro hogar, nuestra familia está siendo constantemente bombardeada con tantos mensajes del enemigo para destruirnos. Y es bien interesante que, imagínense simplemente, ¿ustedes creen que la mujer de Noé, que no se menciona su nombre, solamente de sus hijos, esa familia, vivir en ese medio de corrupción, violencia y maldad, pero viendo a su padre, a Noé, un hombre temeroso que buscaba a Dios, un hombre que siempre estaba hablando con ellos, diciéndoles: no hagan ustedes lo que hace el mundo, ustedes teman a Dios, Él es un Dios grande, poderoso, vamos a amarle, vamos a servirle. Y de esa manera Noé logró preservar su familia, y seguramente su esposa tuvo que ver mucho en este asunto también. Los hijos sufrían al ver tanta violencia y maldad afuera de su hogar. Y yo creo que cuando ellos encontraban alivio en esas pláticas que papá tenía con la familia, animándolos a no desviarse, sino a caminar con Dios, a no desanimarse, sino a buscar a Dios de corazón. Y es exactamente lo que nosotros debemos hacer ahora con nuestras familias. El corazón sufre
cuando vemos tanta agresión, tanta maldad, tanto pecado en el mundo, y necesitamos como esposos, como maridos o como familia, como pareja, tener ese tiempo de refrigerio donde podemos platicar las situaciones que vivimos en el día a día y poder animarnos unos a otros. Dios busca a un hombre y le da un mandato. Usted conoce la historia. Imagínate cuando Noé llega a su casa después de que Dios habló con él, reunidos esa noche, Noé les dice: ¿sabes que Dios habló conmigo y me dio instrucciones de una obra muy grande, muy grande? Aquí estamos viendo a Noé porque supongo, la Biblia no dice, pero supongo que él les compartió la visión. Es más, los involucró en la visión también. Dios me dijo que hagamos un arca porque Él ha visto la maldad, la corrupción, la violencia en la humanidad y Él va a terminar con todo ser vivo aquí en la tierra. Pero vamos a hacer un arca donde nos vamos a salvar nosotros y vamos a trabajar duro, pero también vamos a anunciar a la gente lo que Dios va a hacer con este mundo. ¿Qué tanto estamos involucrando a nuestra familia en la visión que Dios nos ha dado como familia? Para empezar, ¿tienes una visión de Dios para tu familia? Deberíamos tenerlo. ¿Hacia dónde estamos conduciendo a nuestra esposa, a nuestros hijos? ¿Cuál es el camino, cuál es el rumbo que les estamos diciendo que caminen ellos? Principalmente y empezando con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, con nuestra manera de vivir. Involucró a sus hijos, involucró a sus nueras, involucró a su esposa también, y esto habla muy bien de Noé, porque además de todo eso, le creyeron. Dice, la Biblia dice que en ese tiempo no llovía, que un vapor surgía de la tierra y regaba toda la tierra. Entonces llega un hombre de 500 años diciendo: va a empezar a llover y Dios va a acabar la humanidad con un diluvio y vamos a hacer un arca. Aquí no dice que sus hijos se opusieron, que cuestionaron lo que les está diciendo, simplemente escucharon, y como una familia unida, una familia que tiene temor de Dios, una familia que ama a Dios, porque ve a su padre, cómo lo busca, cómo ora, cómo se relaciona con el Padre. Ellos simplemente acataron, recibieron la visión y se involucraron. ¿Cuánto tiempo trabajaron haciendo el arca? 100 años. 100 años. ¿Tú tienes idea? Nosotros nacemos y morimos y no completamos 100 años. Para que tristemente nadie fuera salvo, excepto ellos. Entonces, hay 4 cosas que Noé hace y que nosotros debemos hacer si queremos preservar nuestra familia. Primero, involucró a su familia. Eso es muy importante. Que nuestros hijos, que nuestra esposa nos crea la visión que Dios nos ha dado y que estén convencidos de que Dios habla con él, porque Dios da dirección a la familia a través del varón, a través del esposo. Nunca vemos aquí a la esposa de Noé protestando, renegando por tanto trabajo que tenían, porque todos trabajaron ahí, hasta las nueras también echaron muchas ganas, pero los involucró. Segundo, construyó un arca. Número 3, levantó un altar. Y número 4, plantó una viña. Así, de esa manera, Noé preservó su hogar, su matrimonio, su familia. Involucró a su familia en la visión, construyó un arca junto con su familia, levantó un altar y plantó una viña. Vámonos por parte. Cuando Noé construyó el arca,
comunicó, les dijo, les planteó el plan, porque algo que Dios hace es que te da un plan bien definido. Le dijo de qué manera iban a cortar, de qué medidas iban a hacer la parte baja, la parte alta, que le pondré una ventana, que de cómo iban a unir las maderas, porque era de madera, no era de otro material, de qué manera le iban a calafatear para que no entrara el agua. Esa arca no fue hecho para navegar, sino para salvar, para flotar. Y es increíble cómo este hombre y su familia, únicos que trabajaron, lograron llevar a cabo la visión de Dios. Construir el arca, hermanos, construir el arca quiere decir que tengamos una casa sólida, una casa que le brinde seguridad a nuestra familia. Quiere decir que tengas un objetivo, que tengas una visión hacia dónde conduces a tu familia. Porque ¿qué objetivo tienes en tu casa? Por ejemplo, ¿para qué trabajas? ¿Para acumular dinero? ¿Para qué te esfuerzas? ¿Solo para comer bien, para vestir bien? ¿Para qué ahorras? ¿Para asegurar tu futuro? ¿Para vivir seguro? ¿Para qué compras? ¿Solamente para disfrutar? ¿O para qué llevas a tus hijos en esa dirección que los estás llevando, si es que tienes una visión, un objetivo a dónde dirigirlos? ¿Qué es lo que quieres de tu casa? Eso debe tener una visión muy clara, porque en esa visión que tú te vas a centrar, en esa visión tú vas a caminar y tu familia te va a seguir. Es muy importante que tú tengas una visión y que la compartas con tu familia, que involucres a tu esposa y a tus hijos. Porque la mayoría de los padres, hermano, no quieren que sus hijos sufran lo que ellos sufrieron. No quieren que sus hijos padezcan o pasen lo que ellos pasaron, pero hacen cosas que precisamente los hijos pasan lo que ellos pasaron y sufren lo que ellos sufrieron. ¿Por qué? Por el ejemplo, que es muy importante. Por ejemplo, cuando te casaste, ¿qué plan tenías en la mente al planear y decidir unir tu vida con tu esposa o esposo? ¿O qué es lo que más pensamos para una boda? Pues ¿dónde se va a hacer la boda? ¿Qué comida vamos a ofrecer? ¿A cuántos vamos a invitar? El vestido de la novia, todos los detalles, pero puras cosas materiales. Y un montón de dinero que a veces se queda hasta con deudas. Nada de espiritual. Muchas veces pensamos, ¿por qué? Porque no tenemos un objetivo claro. Llegamos al matrimonio, hermanos, sin ningún plan, sin ninguna visión. Dos personas que han vivido en hogares diferentes, de un entorno diferente, costumbres diferentes, caracteres diferentes. Llegan a un punto donde viven juntos y cuando empieza la vida de pareja, ahí empiezan a darse cuenta de la realidad, que no era como tú pensabas. ¿Por qué tiene que suceder eso? Y es cuando en verdad empiezan a vivir la realidad, empiezan las desavenencias, empiezan las inconformidades, empiezan las diferencias. Fíjense cómo Dios no habló con la esposa de Noé o con las esposas de sus hijos, habló con Noé, habló con el varón, habló con el esposo. La pregunta aquí sería bueno para nosotros hoy: ¿estoy construyendo un arca donde pueda preservar mi familia? ¿De veras en mi casa mis hijos se sienten a gusto? ¿Les gusta estar allí?
A la esposa le gusta cuando sabe que su esposo está ya por llegar y se pone feliz porque va a llegar el amado, o está nerviosa, con miedo porque viene con un genio, con un carácter. ¿Se acuerdan de aquella ilustración que les puse un día? Sí se van a acordar, porque es algo también que puede suceder, de que la esposa tenía un esposo de un carácter horrible, y pobre señora, cuando ya veían que él venía bajando para llegar a su casa, ella se ponía muy nerviosa, y porque llegaba el hombre gritando y reclamando, exigiendo. Los hijos corrían al corral por allá atrás porque el hombre venía molesto. Entonces el esposo le dice a la esposa: mira, para evitarnos confrontación así, cuando tú me veas venir allá, sírveme la sopa, la comida, y desaparécete, sírveme las tortillas, yo llegando, como para que no nos estemos peleando. Y dice: bueno, pues así le vamos a hacer, pero eso no va a arreglar el problema. Dice: bueno, pero por lo menos no vamos a pelear. Y dice que cada vez que este hombre, bueno, le dice para otra señal, dice: mira, cuando me veas venir bajando con mi sombrero atravesado, es que vengo bien enojado, ni me hables. Y pues una y otra vez así, hasta que la mujer se cansó. Y entonces que se atraviesa el mandil también, y órale, qué manera de arreglar problemas. ¿Cuál es la visión como matrimonio? ¿Por qué vivimos juntos? ¿Por qué nos esforzamos tanto? ¿Para estarnos peleando? ¿Para estar discutiendo? ¿Para traumar a nuestros hijos con el ambiente en la casa, con gritos, con violencia? Necesitamos construir nuestra arca, no el arca del pastor, no el arca del líder, sino tu hogar. Esa es la que debe importarte, tu familia, porque esa familia es la que va a decir a la gente: vengan a meterse al arca, con su ejemplo, con su testimonio, porque lo han recibido de ti también como padre, como varón de la casa. En esta sociedad en la que estamos viviendo, mis hermanos, las familias no viven, apenas existen sin ningún propósito, sin ninguna visión. Y lo más triste es que también en la iglesia sucede lo mismo. Muchos matrimonios no tienen un propósito en su vida y viven sin rumbo, viven en un caos terrible. ¿Por qué? Porque Dios no está ahí, o no han escuchado la visión de Dios, no han recibido el propósito de Dios. Entonces es la responsabilidad del hombre, del varón, de la casa, construir un arca en un lugar donde su esposa y sus hijos deseen estar, donde se sientan a gusto. ¿Cuántos hijos mejor se van a la calle? Usted conoce a lo mejor a algunos de ellos. O la esposa pues mejor se esconde en su recámara y se encierra cuando es el tiempo de disfrutar en familia, de comentar lo que ha pasado en el trabajo o lo que ha pasado en la casa, y tener un ambiente de unidad familiar, de recogimiento como familia, para animarse uno al otro, para comentarse los problemas que pasan como personas y ayudarse uno a los otros. Ese es el propósito de la familia. Y esa es la visión que Dios quiere que nosotros tengamos si queremos preservar nuestra familia. Amén. Recuerden que los hijos miraban ese ambiente horrible afuera. Imagínate que ni en su casa encontraron un lugar tranquilo y seguro para vivir. Pero ellos lo encontraron porque Noé y su esposa eran un matrimonio fiel a Dios, temeroso de Dios, que caminaban con Dios, que tenían una comunión íntima con el Señor. Amén. Yo entiendo que en algún momento hubo problemas ahí en el arca mientras lo construían, ¿o no crees tú? Que a lo mejor uno de los hijos dijo: yo ya no voy a trabajar, está bien pesado esto.
Luego todavía nos mandas a predicar. No, aquí no encontramos nada de eso. Cada quien haciendo su trabajo. Amén. Noé recibió la visión de Dios. Entonces, esposos, varones, tenemos la visión de Dios para nuestro hogar. Tenemos que levantarnos y ser los Noés en este tiempo, en medio de tanta maldad y de pecado como estamos viviendo, que sepamos comunicar el mensaje a nuestra familia para que caminemos juntos. Lo que quiere decir que Noé y su familia tenían una excelente comunicación. Había buena comunicación. Ahí no había cosas guardadas o cosas que no se pudieran comentar. Ellos anhelaban esos tiempos donde podían encontrarse para platicar, como debe ser en la familia, un tiempo de recogimiento donde podemos comentar lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. A veces nos estorban los hijos, a veces son una carga a lo mejor, pero tenemos que involucrarnos, que realmente no debía ser una carga ni estorbo. Déjame decirte algo, si tus hijos te estorban para servir a Dios, corres un riesgo tremendo. Si es una carga ellos para ti, claro está que no tenías una visión tampoco cuando empezaste a tener hijos. ¿Cuántos hijos nacen sin ser planeados? ¿Y cuánto rechazo reciben desde el vientre de su madre mientras se está gestando? Imagínate el ambiente que ese hijo va a tener cuando nazca, cuando crezca, herido desde su tierno corazón cuando era pequeño, un bebé. Josué, ya un hombre casi 110 años de edad, reunió a las tribus de Israel y les dio un discurso tremendo. Y les dijo, si mal os parece servir a Jehová, escojan a quién van a servir. A los dioses que tenían en Egipto, a los dioses de los amorreos donde viven hoy, pero yo y mi casa, ¿podremos nosotros decir lo mismo? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Un hombre lleno de años, testimonios increíbles, desde que estaba el pueblo de Israel en el desierto, que le repartió el territorio a todas las tribus, al último casi diciendo, yo estoy muy tranquilo, aquí está mi familia, de aquí en adelante cada quien va a decidir a quién Dios va a seguir, diciéndoles casi, ya me estoy yendo, ya no voy a estar más con ustedes, pero ahora ustedes decidan a quién van a servir. Mientras yo viva estos pocos años más, mi familia y yo vamos a servir al Señor. Qué bonito que el esposo pueda decir así a su familia. A veces los hijos se rebelan y se van siguiendo el mundo, pero eso no debe cambiar tu propósito en tu hogar, en tu familia. Tienes que afirmar tu corazón con Cristo todavía, y con mayor razón, porque duele cuando un hijo se va de la casa, cuando el hijo se rebela y no se sujeta a la autoridad. Es bien claro que Noé no podía hacer el trabajo solo. Hubiera querido tener ahí más de 100 trabajadores echando toda la fuerza para hacer el arca, pero no había. Y con esas 8 personas nada más se construyó el arca, porque supo involucrar a su familia. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Involucró a su familia en su visión, construyó un arca y los involucró a todos porque su testimonio era claro, limpio, y sus hijos le creyeron.
Nosotros podemos decir mucho con nuestras palabras, pero muchas veces contradecirlo con nuestros hechos. Leí una frase que es muy interesante tomar en cuenta. Dice: no confundas a tus hijos mezclando un buen consejo con un mal ejemplo. No tomes, pero yo estoy tomando. No fumes, pero yo sí fumo. ¿Por qué? Porque yo estoy grande, tú estás chiquito. El hijo aprende por el ejemplo. Lo estás arrastrando también a esos caminos. Si tú eres adúltero, los hijos están aprendiendo ese camino también. Si eres un idólatra de tu trabajo, de tu persona, también los hijos están aprendiendo ese camino. Ellos van a repetir los mismos porque eso es lo que está recibiendo en su casa. Luego dice que también levantó un altar. Ahí en el capítulo 8, versículo 20, en Génesis, dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Esto sucede cuando ya al final el agua se va y se seca, y ya ellos salen fuera. Ese corazón de Noé, temeroso de Dios, que amaba a Dios de todo corazón, levantó un arca para agradecer a Dios la vida que les había dado. Y ahí está su pequeña iglesia, alrededor del altar, ofreciendo sacrificio a Dios. Un hombre temeroso de Dios, un hombre que ama a Dios, un hombre que se consagra al Señor, es un hombre piadoso, es un hombre que sabe que todo lo que tiene es por Dios y reconoce que por Él no es nada, sino solamente por el Señor. Es muy importante, esposo varón, que tú seas el sacerdote de la familia, que impartas a tus hijos pan y vino, ¿sí? Ese altar de sacrificio, ese altar de adoración, ese altar de humillación, de quebranto, donde te ofreces a Dios en holocausto, donde renuncias a tu viejo hombre y dejas que Dios gobierne tu vida. Los hijos seguro van a ser impactados. No sé si tú has tenido la oportunidad de escuchar a tu papá cuando él ora por la familia. Tiene gran impacto esa oración. Cuando su padre no se da cuenta que el hijo está al lado escuchando lo que está orando, está pidiendo por él. Eso penetra el corazón y el hijo entiende el corazón de su padre. Y claro que lo va a querer imitar también. Noé levantó un altar, adoró a Dios, agradeció a Dios. Nosotros no debemos olvidar agradecer a Dios por todo lo que nos da. Nos ha preservado la vida hasta hoy. Bien o mal, aquí estamos, entendidos de que nada es por nosotros, sino que es por el Señor. Noé caminó junto con su familia. ¿Cómo decirle a tu hijo o a tu familia: vayan a la iglesia, yo los alcanzo al rato, y no llegas porque te quedas viendo el fútbol, más cuando juega el América? ¿Qué ejemplo les estás dando a tus hijos? Un misionero colombiano me dijo: mi papá nunca me mandó a la iglesia, siempre fue conmigo. Cuando escuché nunca me mandó a la iglesia, híjole, pero siempre fue con él. Es un hombre que Dios usa mucho, la predicación de la palabra. Entonces se trata de dar el ejemplo, hermanos, todos los días. A veces nos volvemos muy espirituales aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque cantamos,
porque adoramos a Dios, porque ofrendamos. Realmente esas son cosas secundarias, porque lo que Dios pide es nuestro corazón. Cuando realmente Él mora en nuestro corazón, las obras van a venir como consecuencia. Y vamos a adorarle y alabarle de veras de corazón. Vamos a escuchar su palabra con mucha atención y con mucha devoción. Entonces, luego en el capítulo 9, en el versículo 20, dice: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Ya terminó todo, ya levantaron el altar, adoraron a Dios y empezaron a trabajar otra vez. La tierra como nunca estaba tan fértil porque todo había sido abonado. Lo que sembraban se daba, pero sin ninguna dificultad. Plantó una viña. Hermanos, plantar una viña es traer al Espíritu Santo a gobernar nuestro hogar. Significa traer los frutos de Dios a nuestra familia, a nuestro matrimonio, a nuestro hogar. Y no va a ser difícil traer los frutos del Espíritu Santo a nuestra vida cuando nos hemos rendido ante el altar, reconociendo que nuestra vida le pertenece a Dios. Plantar una viña significa traer frescura hasta nuestro cansancio, porque el Señor mismo nos da reposo, nos da descanso. Noé plantó una viña. Ahora, ¿nosotros sabemos quién es el Espíritu Santo? ¿Le conocemos realmente? ¿Sabemos que Él habla? El Espíritu Santo no es simplemente sentir un toque y sentir escalofrío. No, es más allá de un temblor, es más allá de una emoción. Tú sabes que el Espíritu Santo habla. Hemos escuchado su voz, porque Dios habla de muchas maneras. Cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo te aclara esa verdad y es Dios hablándote a través de esa palabra. El Espíritu Santo debe ser el jefe principal de la casa, del hogar. La adoración más alta es la oración en silencio. Cuando tú has levantado tu voz para adorarle, para exaltarle, cuando también le has expuesto tu necesidad, lo común que hacemos es decirle en el nombre de Jesús, amén, y nos vamos. Pero no nos quedamos a esperar, que Dios quería hablarnos también. Por eso es que la adoración más alta es el silencio. Cuando tú guardas silencio ante el Señor y esperas escuchar su voz. ¿Cuántas veces lo hemos dejado a Él esperando un momento para que le escucháramos? Él tiene la respuesta a toda situación que atravesamos, pero no le damos oportunidad a que nos diga qué hacer, porque nuestras oraciones se han vuelto superficiales, metódicas, pues igual son rezos como las hacíamos antes, aprendidas de memoria, que solamente las repetimos. Primero debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y esto sucede cuando abrimos nuestro corazón para recibir a Cristo en nuestro corazón. Su Espíritu Santo hace morada en nosotros. Y el segundo tiempo es ser guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu en nosotros nos revela la verdad, nos consuela, nos redarguye, se entristece cuando ofendemos a Dios. Como persona nos dice, nos trae la verdad de las que Dios ha mencionado en su palabra, nos trae consuelo. Por eso Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, porque si no me fuere no podré enviarles al Consolador.
Pero cuando me vaya, yo les enviaré el Espíritu Santo y estará con vosotros y en vosotros. No solamente como compañero al lado, sino dentro de nosotros mismos, hablándonos, enseñándonos, guiándonos a toda verdad. Amén. ¿Se acuerdan ustedes del pasaje de Hechos capítulo 2? Ahí en el versículo 4 o 3, ahorita no tengo la cita, pero está hablando de cuando los hermanos están reunidos y desciende el Espíritu Santo y los toma a todos y los llena de su poder. Dice que esa palabra que los llenó es lo mismo que abrazar. O sea que el Espíritu Santo descendió y los abrazó, los cobijó. Ellos ya no tenían la compañía de Jesucristo. Ellos cuando vivían con Jesús, ahí estaba el Maestro, ahí estaba el Señor, ahí estaba todo lo que necesitaban, pero ahora ya no estaba. Pero cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos, dice que los abrazó. Era como un abrazo fuerte. De manera que cuando ellos hacían algo malo que no agradaba a Dios, ellos percibían como que ese abrazo los había soltado. Entonces ellos inmediatamente se daban cuenta, había que corregir algo. ¿Cuánto de ese Espíritu Santo dejamos trabajar en nuestras vidas? Que seamos sensibles a sentir cuando ya no sentimos ese abrazo. La verdad es que a veces hasta nos hemos acostumbrado a caminar solo. Ya no escuchamos su voz. Nos confundimos porque no sabemos qué decisión tomar en cualquier circunstancia. No fluye la palabra en nuestras vidas. Su presencia no se hace real en nosotros. Y nuestra vida se vuelve vacía, triste, seca, fría, indiferente. Ser guiado por el Espíritu Santo entonces es percibir ese espíritu, ese abrazo que nos acompaña siempre, y que cuando hacemos algo malo, cometemos un pecado, sentir que ese abrazo nos suelta. Y qué complicado, qué difícil, qué triste es que caminemos a la deriva nosotros, que no tengamos esa presencia del Espíritu en nuestras vidas. No que nos abandona, el Espíritu se entristece cuando le ofendemos a Dios y no hace su función porque nosotros mismos le hemos ahora sí que aprisionado con nuestro pecado. No es que Dios no cumpla su palabra de estar con nosotros, somos nosotros los que fallamos y no hacemos lo que Él nos ha dicho. Entonces primero sea lleno del Espíritu Santo, sienta ese abrazo y luego camine por donde el Espíritu Santo le diga. En tu matrimonio, empezando por allí, con tus hijos como familia. De otra manera, mis hermanos, este mundo nos va a tragar. Este mundo nos va a envolver y nos va a confundir y al rato pues ni siquiera vamos a estar aquí. ¿Cómo preservar nuestra familia? ¿Cómo conservarla? Involucremos a nuestra familia en la visión, construyamos un arca juntos, levantemos un altar y plantemos una viña. El Espíritu Santo en nuestros corazones siempre guiándonos. El altar es para adorar, el arca es para salvarnos y la viña es para caminar guiados por el Espíritu Santo. Encontramos en la Biblia, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, a un sacerdote llamado Elí, que falló en involucrar a su familia en la visión. Y él tuvo hijos que eran malos, eran perversos, menospreciaban las ofrendas de Jehová, abusaban de su posición para hacer lo que querían con las ofrendas. Y también se acostaban con las mujeres que guardaban las puertas del tabernáculo. La Biblia dice que Elí
honró más a sus hijos que a Dios porque no les estorbaba en sus malas obras. O sus reprensiones eran livianas, superficiales, suaves. La Biblia dice que Dios determinó también con él a que no iba a cumplir lo que había prometido, de que su descendencia siempre estaría sirviéndole. Pero dice, yo me arrepiento y nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me tienen en poco yo los desecho. Como Noé hemos sido llamados, hermanos, para tener una familia que ejerza influencia donde vive, para que esa familia camine en el temor de Dios. Lo que me gusta mucho de esta historia de Noé es que, aunque debió haber habido problemas ahí, el arca terminó de construirse en el tiempo que debía de terminarse. Duró tiempo, 100 años, pero se terminó de construir. Esto nos muestra, hermanos, que los problemas que se puedan presentar en nuestra casa no van a detener el trabajo. Tu trabajo, tu esfuerzo va a ser premiado si tú perseveras. Fallas todos tenemos, fracasamos muchas veces, pero hermanos, volvamos a los caminos de Dios. No nos desanimemos. A lo mejor en tu matrimonio estás con terribles problemas. Bueno, pues haz lo que hizo Noé. Involúcrense en la misma visión. Juntos construyan un arca donde la gente pueda escuchar que hay un lugar de salvación y anuncien el evangelio a la gente para que sepan que el juicio está por llegar, que Cristo está por venir, que la gente encuentre un arca donde pueda estar segura, pero principalmente tu familia, tu hogar, tus hijos y tu esposa también. Si ese arca del matrimonio se está desquebrajando, mis hermanos, tenemos un Dios grande y maravilloso que siempre nos da una segunda oportunidad. Y si acaso no tienes alguna visión para tu hogar y tu familia, es tiempo de que le pidas, Dios te la va a dar. Qué bueno que aquí veo algunos jóvenes escuchando esta enseñanza, para que ellos no fallen como nosotros hemos fallado muchas veces. Como sacerdotes de la casa, ¿de qué cosas debo ser ejemplo en mi hogar, en mi familia? Estoy levantando ese altar donde juntos adoramos a Dios, donde nos postramos humillados reconociendo nuestro pecado y confesamos nuestra culpa. Estamos plantando juntos una viña donde podamos tener comunión con Dios, una relación íntima y personal con el Señor. El arca se terminó en el tiempo que tenía que terminarse. Y la gente fue salva, las que tenían que ser salvas. No fue ni uno más ni uno menos. Pero no halló gracia a los ojos de Dios. Ojalá que nuestra vida pueda encontrar gracia ante los ojos de Dios también, para que podamos cumplir su misión en esta tierra. ¿Están de acuerdo conmigo? Cierra tus ojos, Padre, te damos gracias. Que tu palabra nos desafía siempre a tomar en cuenta muy en serio, Señor, tu palabra. Lo que hoy nos enseña, Señor, puede ser que cambie el rumbo de nuestro hogar y de nuestro matrimonio si la aplicamos a nuestra vida, a nuestra pareja, a nuestro matrimonio, a nuestro hogar, a nuestra familia, Señor. Ayúdanos, Dios, a que si te hemos fallado podamos enderezar el camino, el rumbo, podamos corregir, Señor, y podamos enderezar nuestros pasos. Te necesitamos, Padre, no podemos caminar solos. Queremos que tú nos sigas guiando y fortaleciendo. Gracias por cada pareja que esta noche está aquí, Señor, escuchando tu palabra. Seguro tú le has dado una palabra a su corazón. Permite, Dios, que esa palabra retumbe muy adentro hasta que sea llevada a la práctica y rinda frutos abundantes, Señor.
en una vida cambiada, en un matrimonio cambiado, en un hogar feliz, seguro, estable, donde la gente pueda acercarse y también ser salva, Señor. Gracias porque tú nos envías llevar tu palabra también, para que sepan, Dios, cuánto amor tú tienes para ellos, como lo has tenido para nosotros, Señor. Bendícenos a todos con esta palabra en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.